Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos que me sintonizan en este momento en directo. Espero que se me oiga bien la transmisión que estamos realizando el día de hoy. Confirmen cada uno de mis hermanos si la transmisión está siendo escuchada por cada uno de ustedes y si la imagen se está observando nítidamente. En esta noche, como lo prometí, vamos a traer un tema que ha sido de controversia en estos últimos días, en la cual su servidor ha publicado ciertos tips, digámoslo así, en mi perfil del Facebook, donde utilizo de una forma constante la palabra clave que amerita una explicación un poco más detallada, un poco más profunda, a la luz de la escritura. Me refiero a la palabra clave aborrecer. Por eso que el tema del día de hoy, o el título del mensaje, se titula ¿Es bíblico aborrecer? Vamos a esperar que se sigan integrando más hermanos a esta transmisión para comenzar a explicar lo que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón de una forma casi que improvista, porque no tenía pienso salir al aire hasta el día 23 para tocar el tema que ya he anunciado con respecto a quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis, capítulo 6. Pero eso es ya el tema para el día 23. Hoy es una excepción esta transmisión y quiero confirmar si el audio se escucha bien. Confirmen si el audio se escucha bien. Dios te bendiga, hermano Marco Murillo Guitarra, desde Perú. ¿Desde dónde nos están sintonizando los hermanos? Sí, el tema de hoy es bíblico aborrecer. Lo voy a enseñar de una forma sencilla para que sea entendido por todos y así los hermanos y hermanas que me han escrito en sus comentarios en mis anteriores publicaciones puedan comprender el por qué me expreso de la forma como me expreso. Yo no me expreso ligeramente. Todas mis palabras, ya sea escritas o ya sea transmitida por estos medios, cada palabra que utilizo, en primer lugar, no procede de mi propia voluntad, sino que procede por un sentir del Espíritu de Dios, un rema de lo alto. Y esa palabra aborrecer, aunque para algunos les suene muy feo, les suene muy, digamos, duro, fuerte, es una palabra totalmente bíblica. Y esa palabra la vamos a ver hoy de una forma contextual. ¿Okay? Contextual. Siempre las palabras de las Sagradas Escrituras, su texto, se tiene que interpretar en base al contexto y sobre todo en base al sentir de lo alto. Recuerde que la palabra del Eterno ha sido inspirada por el rema, por el Espíritu de Dios. No ha sido por voluntad de hombre.
escrita, aunque fueron hombres como usted y como yo, los que recibieron la dicha de recibir la inspiración divina para escribir la Sagrada Escritura, no fueron ellos los que la escribieron a voluntad propia, sino a voluntad del Eterno. Así que si usted no está acostumbrado, o no está acostumbrada en su iglesia, en su local de reunión, donde se abstienen a utilizar palabras, entre comillas, ofensivas, como en este caso, la palabra aborrecer. Si usted no está acostumbrado a escuchar esa palabra desde los altares de su iglesia, déjeme decirle una cosa, que le están mutilando a la Sagrada Escritura palabras que están escritas allí, inspiradas por el Espíritu de Dios. Es decir, que los maestros o los predicadores o los pastores o ya sea otro tipo de ministerio que use la Sagrada Escritura y omita palabras fuertes, duras, contundentes, que en la carne es asimilada como una ofensa, como en este caso la palabra aborrecer, si la están omitiendo, lamentablemente usted no está siendo alimentado completamente con el pasto fresco que viene de lo alto. A usted le están dando otro tipo de alimentación, ya sea leudada, ya sea en este caso mutilada o contaminada. Y usted tiene que cuidarse de ese tipo de enseñanza que está al gusto del cliente. Como dice en cierta ocasión un pastor conocido de México, el pastor Chuy Olivares, el cual tiene un mensaje por allí titulado mensaje al gusto del cliente, ¿no? O a la carta, mensaje a la carta. Y lo traigo ahora en aportación porque hago memoria de ese mensaje de este ministro mexicano. Lamentablemente, la iglesia está sumergida en un evangelio light, un evangelio mediocre, un evangelio totalmente diluido en el relativismo humanista, en el relativismo sentimentalista de la gran mayoría de personas que asisten a un local, en este caso llamado iglesia, para escuchar mensajes que le eleven muchas veces su autoestima. Y yo creo que ese tipo de mensaje más psicológico, más emocional que espiritual, para nada edifica al oyente. Simplemente lo sumerge en un lodo cenagoso en el cual le va a costar salir. Cuando llegue el momento de la prueba, de la dificultad, de la persecución que se tiene encima, a la vuelta de esquina está esto, dicha persecución, lamentablemente su fundamento que no ha sido sólido, su fundamento que ha sido totalmente endeble, su fundamento que ha sido totalmente sobre la arena, lamentablemente van a ser destruidas sus convicciones, porque sus convicciones simplemente están compuestas o diseñadas por palabras de humana sabiduría y no por las palabras inspiradas por el Espíritu de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En ningún momento, y aclaro esto, porque hay ciertas personas que creen y piensan que cuando yo escribo algo fuerte, lo digo con resentimientos, con odio, con desprecio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no. El que me conoce sabe que yo no guardo rencor, no guardo desprecio a mi semejante, ni por el estilo, ni nada por el estilo, que ni que se asemeje.
Simplemente me aferro fielmente a lo que está escrito. Y si en la palabra del Eterno sale la palabra aborrecer, pues de su servidor, guiado por el Espíritu de Dios, lo transmite así, sin quitarle y sin añadirle. Si usted está acostumbrado a escuchar mensajes mutilados, como dije al principio, pues ese ya es su problema. Y le aconsejo que usted desista en asistir a lugares donde no le sirvan el mensaje completo, sino a medias, para que usted no se sienta ofendido. Lamentablemente, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo también se lo dijo a sus seguidores y hasta a sus discípulos. Esto os ofende. También queréis iros vosotros, le dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Lamentablemente, la carne se ofende demasiado fácil. Y tengo que decirlo, las personas que me han escrito en mis otras publicaciones diciéndome que yo no tengo amor, siempre me lo han dicho, que yo no tengo amor, porque lamentablemente malinterpretan lo que es el amor y lo llevan al concepto filosófico griego de lo que es el amor. Y el amor no es un concepto filosófico y ni tan siquiera es un sentimiento humanista. El amor es una virtud. El amor es una cualidad. El amor es un carácter. El amor, escuche bien esto, el amor es una persona. ¿Qué persona? Está escrito así: Dios es amor. No es que Dios tenga amor. No. Él es el amor. Por eso es que es una persona. No puede ser un sentimiento relativista, conformista y que esté sujeto a condiciones externas. Para nada. De tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo. ¿Y de qué forma expresó ese amor? Mandando a su propio hijo, a su hijo unigénito. ¿Hacia dónde? Hacia la cruz del Calvario. A morir. El justo por los injustos, el santo por los inmundos, el limpio por los no limpios. El Hijo de Dios obedeciendo a su Padre, que estaba amando al mundo a costa del sacrificio físico torturador de su propio hijo. Eso como eso a los sentimentalistas, ¿cómo eso me lo explicaría usted? Oye, que el padre sí es malo, ¿no? El padre, ¿y qué amor iba a sentir por su hijo si lo mandó a la muerte? Entonces, a nivel racional, a nivel emocional, usted no puede interpretar la Sagrada Escritura. Y lamentablemente le tengo que decir algo que no suene a orgullo. No para nada. Estoy lejos de ese espíritu. Usted no puede venir aquí a decirme, pero usted siendo pastor, usted siendo esto, siendo lo otro, ¿cómo usted va a decir que no ama a su prójimo o que aborrece a su prójimo? Ojo con lo que tratan de introducirme como culpabilidad a mi persona. Yo no dije que yo no amo a mi prójimo. Yo no dije que no amo a mi prójimo. Dije que aborrezco, y ahí están las publicaciones, aborrezco esto, aborrezco aquello, aborrezco aquello. Y lo otro. Y ojo, y que quede bien claro, y lo vamos a ver hoy. No solamente aborrezco las obras, las malas obras de los que he denunciado hasta el día de hoy. Madre mía, si usted me hubiese escuchado a mí predicar en vivo y en directo en las iglesias donde me invitaba hace años atrás,
cuando me enfrentaba a la apostasía que estaba iniciándose a principios del año 2000 y más atrás. Si usted me hubiese escuchado, entonces usted le hubiese dado un infarto. Infarto. Porque yo a los infiltrados que no son de los nuestros, los trato y los llamo como la palabra del Eterno los trata y los llama. Así de sencillo. Y ojo, esos no son mis hermanos, a los que yo constantemente denuncio. No serán hermanos suyos, pero míos no son. Para que sean hermanos, tienen que estar lavados, redimidos por la preciosa sangre del Cordero de Dios. Y si eso ha ocurrido, esas personas han nacido de nuevo. Y si han nacido de nuevo, esas personas han sido selladas por el Espíritu de Dios. Y si han sido sellados por el Espíritu de Dios, esas personas son nueva criatura y esas personas tienen la simiente de Cristo. Son hijos de Dios. Y ahí vamos a meternos hoy. El por qué la Biblia habla de la palabra aborrecer, aborrecimiento. Y lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Y usted abra su Biblia, porque lo vamos a ver en el día de hoy. Empecemos. Bueno, antes de empezar, Dios bendiga a la hermana Laura. Salud y bendiciones desde Argentina. Dios te bendiga, hermana Laura. Hermano Junior, Dios te bendiga. Un abrazo. Dios te bendiga, hermano Marco, hermana Betsaida, desde Barcelona. Hermano y amigo Valladares, desde Barcelona. Un abrazo. Saludos. Saludos de Chile, hermano Gamaliel Reyes. Siguen entrando más hermanos a esta transmisión en directo. El que no lo ve en directo lo va a ver en diferido, grabado, porque lo vamos a dejar aquí en Facebook y lo voy a subir en mi nuevo canal de YouTube. Por fin vuelvo a tener YouTube. Me han eliminado 3 o 4 canales de YouTube. Vamos a ver si en este cuarto canal de YouTube me permiten estar por lo menos un mes con el canal. Trataré de ser muy prudente en las palabras que voy a utilizar en mis próximas transmisiones para que pueda durar un poquito más tiempo la información subida en el canal de YouTube. Y aquí en el Facebook, espero que esta inteligencia artificial pues, no me censure también, como lo ha venido haciendo en otras redes sociales. Y ya luego vamos a entrar en otra ocasión a los temas apocalípticos y proféticos que estamos viviendo en esta recta final. Hay mucha información que por la gracia y misericordia de Dios he tenido para compartir con ustedes durante todo este tiempo que he estado ausente de las redes sociales. Así que bienvenido una vez más a mis transmisiones en directo. Y el que se quiera poner al día con respecto a todo lo que he dicho desde el 2020, desde abril de 2020, búsquenlo en mi historial, aquí en mi perfil del Facebook, antes que sea quitado del Facebook las transmisiones en directo, donde he hablado todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar en este plan maquiavélico que están llevando a cabo cierto grupo elitista para el control de la masa. Para muestra un botón, mi pantalla de atrás, mi imagen de atrás, el que he entendido lo entenderá, el significado. Bueno, entremos en el mensaje que amerita en el día de hoy. Voy a utilizar unas herramientas nuevas y quiero que me perdone si demoro en colocarla en esta transmisión en directo, porque es primera vez que lo voy a hacer de esta forma.
Empezamos. El tema del día de hoy se titula ¿Es bíblico aborrecer? En primer lugar, vamos a leer un texto de la Sagrada Escritura completo. Vamos a ubicarnos en las cartas del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a leer ese pasaje completo para luego irlo desmenuzando y utilizando otros textos paralelos y semejantes al mensaje que traigo el día de hoy. Carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo número 9. Capítulo número 9. Carta del apóstol Pablo a los romanos. La gloria siempre será para Dios. Busquen sus Biblias. Romanos capítulo número 9. Comenzaremos a leer todo este texto lentamente, poco a poco, para que usted pueda entender lo que en esta noche vamos a traer como un estudio bíblico, el cual no estaba agendado. Lo que estaba agendado era otro tema para el día sábado 23. Y al final de esta transmisión les diré la hora de dicha transmisión. Romanos capítulo 9. Dice la palabra del Eterno de la siguiente manera. Verdad digo en Cristo. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo. Verdad digo en Cristo. Vea bien cómo empieza. Verdad digo en Cristo. No miento. Madre mía. No miento. Yo quiero que estos hermanos que me han escrito últimamente, tratando de contradecir mis publicaciones de la palabra aborrecer, me acompañen esta día, en esta noche, en este momento. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Vea bien para quiénes son los que tienen el delirio reemplacionista, sustituir a Israel por la iglesia. Ese otro tema que vamos a tocar también en otra ocasión. Seguimos. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. ¿Cristo es qué? Es Dios. Que ese otro tema. Los que niegan la deidad y la divinidad de Cristo y lo dejan simplemente como un mensajero, como un ángel, como un profeta o simplemente el hijo inferior al Padre. No. Aquí lo dice claramente el apóstol Pablo y no me quiero salir del tema principal del día de hoy, pero bueno, vamos a aprovechar el momento. Según la carne vino Cristo, el cual es Dios. ¿Qué te lo está diciendo en tus narices? Si no te das cuenta es porque estás totalmente ciego.
es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, para nada, porque no todos los que descienden de Israel, escuche bien, no todos los que descienden de Israel son israelitas. La palabra clave aquí es descendencia, descendencia, genealogía, semilla, prole, semen. De donde procede, en este caso, los israelitas de Israel. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo deja bien claro. No todos los que descienden de Jacob, que es Israel. Acuérdense que a Jacob le cambiaron el nombre cuando luchó con el ángel de Jehová allá en Betel. Le cambian el nombre de Jacob, que significaba usurpador, a Israel, a príncipe de Dios, o de Yahweh. No todos los que descienden genéticamente de Israel son israelitas. Y esto va a seguir más. Pero quiero leerlo así pausadamente, calmadamente, como usted debería leerlo siempre, los textos sagrados, con reverencia, con respeto, con entendimiento. Porque si usted lee la Sagrada Escritura de una forma rápida, desesperada, porque le está entrando sueño, porque está cansado, porque la lee religiosamente, o la lee hasta, ¿cómo se dice esta palabra? La lee, oye, se me fue la palabra esta, que la tienen muy de moda los falsos apóstoles y los falsos profetas de la falsa prosperidad, como un fetiche, como los santeros que se ponen una cosa roja aquí, una cosa verde aquí y tal, otra cosa plateada, como amuleto. Si usted lee la Sagrada Escritura de esa forma, no la va a entender para nada. Téngalo usted por seguro. Sigamos leyendo. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, descendencia de Abraham, son todos hijos. ¿Sí bien? Recuerde que Abraham tuvo dos hijos. Una con Agar, la egipcia, la esclava, que es Ismael, y el otro hijo, que es el de la promesa, que lo tuvo con su esposa Sara, llamado ¿qué? Isaac. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, vuelvo a repetirlo, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Entonces, si no son hijos, ¿qué son entonces? ¿Cómo lo llamaría usted? Aparte de bastardo. Ojo, palabra fuerte, no se me ofendan. ¿Qué pasa con Ismael? Los ismaelitas, que ese otro ejemplo que voy a dar más adelante, la línea genealógica de Ismael, la línea genealógica de la esclava, de los esclavos, de los egipcios. Vea bien. Vamos a seguir leyendo. Y está la otra línea genealógica, la otra simiente, la otra semilla,
que son la descendencia de Isaac. En Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Esta es la descendencia de Ismael, la descendencia de Isaac y otras descendencias más, que la vamos a ver el día de hoy. Para que me puedan entender los hermanitos y las hermanitas, el por qué este su servidor dice, aborrezco y lo seguiré diciendo porque yo sé a quién me estoy dirigiendo. Yo sé a la luz de las escrituras a quién me refiero o a quiénes me refiero. Que la Biblia lo denuncia, lo dice, lo señala. Lo que pasa es, vuelvo a repetir, como usted está acostumbrado a un mensajito light, a un mensajito corriente, simple, básico, de ese amor filosófico griego, sentimentalista, usted así no va a crecer espiritualmente, aunque haya nacido en teoría en el Evangelio, aunque usted haya sido hijo o hija de ministro, de pastores, eso da igual que usted haya sido hija de pastores, de ministro, su servidor también lo fue, porque ya mi padre está en la presencia de Dios. Mi padre también era ministro, mi padre también era anciano de congregación, casi toda su vida en el Evangelio, desde su juventud. Y no por eso, porque mis padres me tuvieron desde el semen de mi padre, desde el vientre de mi padre, siendo yo cristiano, dedicado al servicio de Elohim. Eso no quiere decir que yo tengo ganado el reino de los cielos. O me la debo de saber yo toda, porque no, esto es por gracia y por misericordia. De Elohim, de Yahweh, del Eterno, del gran yo soy. No es por obra para que nadie se gloríe. Y esto no es porque yo heredé, no. Esto no es porque yo heredé, no, esto no se hereda, esto es por llamamiento y llamamiento santo de parte del Eterno. Y eso lo vamos a ver esta noche, Dios mediante. Si no ocurre ningún percance técnico o que se vaya la luz o que se vaya la conexión de internet y que el enemigo venga a sabotear esta transmisión, como a veces suele ocurrir misteriosamente. Sigamos leyendo, porque se nos va a hacer extensa la transmisión luego. Dice, en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, hay hijos que son de la carne y hay hijos que son según la promesa. Ojo, hijos de la carne, hijos de promesa. Hay dos simientes, hijos de la carne, hijos de las promesas, carnales y espirituales. Hay dos simientes, hay dos descendencias, hay dos tipos de hijos, los cuales tienen cada uno sus respectivos padres. Los hijos de la promesa, los hijos de luz, los hijos de Elohim, los que verdaderamente han nacido de nuevo y están sellados por las arras de la promesa del Ruach HaKodesh, los hijos del gran yo soy, a esos son mi prójimo. Esos hay que amarlos.
Amarlo en el sentido de una misma familia. El amor ágape. Y a estos, aunque la Biblia nos dice, amad aún, si fuere posible, a vuestros enemigos. Pero ese amor que se nos demanda hacia esta otra descendencia, hacia esta otra prole, hacia esta otra semilla, no es un amor de tolerancia, no es un amor de mirar hacia un lado con respecto a lo que ellos hacen y son por naturaleza, sino es un amor que se nos demanda a nosotros tener para con ellos, para que usted y yo no almacenemos en nuestros corazones raíces de amargura, ni resentimientos, ni rencores, sino que prive en el amor, como dice el mismo apóstol Pablo, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo perdona, es paciente, es benigno, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Amarlos. Pero esta noche usted va a entender un poquito más allá para que ese sentimentalismo sea sustituido por el verdadero amor que te va a hacer aborrecer. Y eso lo vamos a ver en la palabra. Aborrecer no solamente las obras de esta otra semilla, de esta otra simiente, sino que hoy usted se va a enterar de algunas cosas. Quiero que me confirmen si la transmisión está saliendo todo bien. Sigan comentando, mis queridos hermanos. Quiero que usted me confirme si la transmisión está saliendo bien al aire. Dios bendiga a la hermana Aida Galis Aparicio desde Venezuela. Dios le bendiga. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos. Hermana Lorna Andino desde Puerto Rico. Dios te bendiga, hermana Lorna. Dios te bendiga. Hermana Fiorella desde el Perú. Bendiciones, hermana Fiorella. Dios te bendiga. Hermana Maffer. Saludos, hermana Maffer. Dios te bendiga. Hermano Gamaliel desde Chile. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Gracias por la sintonía. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Espero que me estén entendiendo la transmisión, la enseñanza del día de hoy. Confirme si me están entendiendo, hermanos, queridos hermanos, hacia dónde va el asunto, hacia dónde va el tema. Falta mucho, falta mucho. Y eso que es un estudio imprevisto, que no estaba en los planes. Pero por la gracia y la misericordia de Dios se me da entendimiento de esto rápidamente para compartir con mis apreciados hermanos en Cristo estas enseñanzas. Sigamos. Esto es, no son los hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa fue la promesa. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, Rebeca, que era la esposa de Isaac, concibió de uno, está bien, de Isaac, nuestro padre, es de Isaac. Pues no habían, escuche bien, pues no había aún nacido los hijos de Isaac, no habían nacido todavía.
ni habían hecho aún ni bien ni mal. Es decir, no habían hecho ningún tipo de obras. Aquí se descarta el asunto de las obras, para lo que a continuación vamos a seguir leyendo. No hay obras porque no han nacido todavía ninguno de los dos hijos de Isaac. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió en el corazón del Eterno? Escuche bien. Pues aún no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Mis ovejas oyen mi voz. El buen pastor llama a sus ovejas y conoce quiénes son los suyos, de su simiente. Llama y mi oveja oye. Pues es cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia y nos llame con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos, aún los muertos que murieron en Cristo, van a escuchar esa voz de trueno y van a ser transformados juntamente con nosotros, la simiente de Cristo. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? La Biblia te lo dice, a la final trompeta. ¿De cuál trompeta se está haciendo referencia? Ya eso lo he dicho hasta el cansancio y en una transmisión que los invito a buscar aquí en mi perfil del Facebook llamada El Día del Señor, donde hablo acerca de esto, el arrebatamiento de la iglesia, cuándo va a ocurrir, si la iglesia va a pasar o no va a pasar por la gran tribulación, pero eso ya es harina de otro costal, ¿vale? Que ya eso ya lo he explicado ya hasta el cansancio. Sigamos. Los hijos nacidos de nuevo, las ovejas, la simiente del Eterno, Él llama y oyen su voz y lo siguen. Se les dijo, el mayor, vamos a ver quién es el mayor, servirá al menor. Y vamos a ver quién es el menor. Como está escrito, como está escrito. Escúchelo bien. Usted que me ha ahí también escrito en mi perfil de aquí del Facebook, recientemente en mis publicaciones, en mis 4, 3 o 5 publicaciones recientes que he hecho con respecto a la palabra aborrecer. Usted dice, hermano, ¿por qué usted habla así, hermano? ¿Por qué usted aborrece, hermano? Ay, Dios mío, no sea, y perdone la palabra, no sea usted tan carnal en ese sentido. Estudie la Sagrada Escritura a plenitud, completa. Exíjale a su pastor que le enseñe el mensaje completo, no mutilado, no a medias. Romanos capítulo 9, versículo número 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Dónde está escrito? En el antiguo pacto. Búsquelo. No le voy a decir dónde está para que usted tenga por lo menos el deseo de escudriñar, de escarbar, de investigar, de indagar la Sagrada Escritura. Eso está en el antiguo pacto. A Jacob amé. ¿Por qué amó Jacob? ¿Y por qué aborreció a Esaú? O sea, el Eterno aborrece y yo no. Ejemplo os he dejado, dijo el maestro. Seguid mis pisadas. ¿Y usted cree que Jesucristo estaba en contra de su padre
por haber escogido a Jacob y aborrecido a Esaú como segunda persona de la Trinidad Divina? No, él, siendo también Dios, Elohim, Dios es uno, él, por supuesto, estaba totalmente de acuerdo, porque él era el verbo, él es la palabra. Él fue el que dijo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Porque el verbo, antes de tomar forma de hombre, de hacerse carne, de humillarse de esa forma a sí mismo, ama a Jacob y aborrece a Esaú? ¿Por qué? Eso lo vamos a ver el día de hoy. Eso lo vamos a ver. ¿Será que Dios hace excepción de personas? ¿Será que la hace? ¿Eh? Dios no hace excepción de personas. Lo que hace excepción es de fe. Lo que hace es excepción de simiente. ¿De dónde procedes tú? ¿Tu fe hacia dónde está dirigida? ¿Quién es realmente tu Padre? ¿Quién es realmente tu Dios? ¿Se está entendiendo? ¿De dónde procedes? ¿Quién te ha enviado? Tú de labios me puedes honrar, de labios, de la boca para afuera, pero sé que tu corazón no está cerca de mí, está lejos de mí. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque hayáis predicado mi palabra, aunque hayáis impuesto las manos sobre los enfermos, aunque hayáis profetizado, aunque hayáis resucitado muerto y echado fuera demonios, yo nunca os conocí. Ese poder y ese conocimiento no procedían de mí. Así le va a decir el Eterno en el trono blanco en el día del juicio final a un montón de personas que se dicen ser hijos de Dios y son de otra estirpe. Por eso que el Eterno no puede ser burlado. Sigamos. Pero este texto es el clave el día de hoy. Capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. De allí no vamos a extender, pero vamos a seguir leyendo el contexto de este texto. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? ¿Usted cree que Dios es injusto? Porque amó a Jacob y aborreció a Esaú. No. Dios sabe de dónde procede Esaú. Y Dios sabe de dónde procede Jacob. Lo sabe. Aparte que sabe de dónde procede, saben lo que ellos iban a hacer. Porque para el Eterno no existe ni espacio ni tiempo, porque está en la eternidad. Y allí no existen esas limitaciones humanas. El espacio y el tiempo no existe allá arriba. Para él es un eterno presente. El pasado es presente y el futuro es presente para el Eterno. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia de Dios, ¿no? Dios es omnisapiente, lo sabe todo. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, el Eterno le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Por qué con unos sí tienen misericordia y con otros no? No vamos a caer en, y disculpe la expresión, en el debate estéril
de los calvinistas, salvo siempre salvo, en cuanto a unas de las 5 ramificaciones del tulip de Juan Calvino, porque están como los mormones con el libro del Mormón, o estos adventistas con esta mujer, con esa mujer de la profeta de ellos, el Smith por allí, en fin, el Russell por allá, con los testigos de Jehová, defienden más a Calvino y el tulip de Calvino antes que defender y enseñar la Sagrada Escritura en su contexto pleno, desde Génesis a Apocalipsis. No, están ahí cuadriculadamente ellos con el tulip de Calvino. No voy a tocar la soberanía de Dios. No. Esta elección, más allá de la soberanía del Eterno, esta elección es por la presciencia, preconocimiento del Eterno. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice al egipcio Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿De qué descendencia vendría el Faraón? De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú y quién soy yo? Para que alterquemos con Dios. Dirá el vaso, es decir, diremos tú y yo, el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, ojo, un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí nos ubicamos. ¿Eh? ¿En qué nos ubicamos? Hay 2 tipos de vasos. A uno amé y al otro aborrecí. 2 vasos. ¿Eh? Este es su servidor, cuando escribe aborrezco y aborrezco y aborrezco. Vamos a leer los aborrecimientos, esto que he dicho últimamente, para entrar en el contexto de todo esto, ¿no? Por aquí está. Yo estoy buscando aquí mi perfil del Facebook. Donde empecé yo a decir esta palabrita que a muchos le han disgustado. Aquí. Desde el 28 de noviembre. Estamos 16 de diciembre. Coloco: ¿cómo aborrezco a los predicadores? ¿Quiénes serán esos predicadores? Entre comillas, puse entre comillas. Léalo bien las cosas como lo escribo. Que leen y leen un papel y no dejan que el rema del Eterno hable a su iglesia. ¿Será que estos predicadores a que aborrezco, de qué descendencia será? ¿Qué tipo de vaso será? ¿De qué prole será? ¿De qué semilla será? Que no dejan que el rema de Elohim hable a su iglesia. Es que no les conviene. Por eso es que lo aborrezco. Así como el Eterno aborreció a Esaú. Y vamos a ver más textos con respecto a la palabra aborrecer. No se me vaya todavía de allí. ¿Qué más coloqué? Por aquí hay comentarios que, bueno,
Aquí me puso una hermanita Margaret Noguera. Aborrecer el significado. Busca el significado simplemente un diccionario común y corriente. Cuando los diccionarios común y corriente son buenos, sí, pero es que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Usted se tiene que ir a los diccionarios correspondientes, no solamente al castellano, o al inglés, o al francés, o al chino. No, 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 no. Me puso allí significado, aversión por los demás. Sinónimo, detestar, odiar, abominar. Pues sí. Vaya ejemplo de amar al prójimo. Es que no son mi prójimo. Así de sencillo. No son mi prójimo. Son de otra estirpe. Son de otra descendencia. Mi prójimo, dice la Biblia, es mi semejante. Semejante. Le recuerda esa palabra. Haré al hombre a imagen y a semejanza de mí. A imagen y semejanza de mí. ¿Eh? Hay una estirpe que ha perdido y que nunca han tenido, mejor dicho, la imagen del Dios invisible y mucho menos su semejanza. ¿Vale? Entonces no son mi prójimo. Por eso que aborrezco a los que defienden más los intereses de los hombres que los intereses del gran yo sois. Eso fue el 2 de diciembre. ¿Quiénes son esos? Los que defienden los intereses de los hombres. ¿Quiénes son? Y no defienden los intereses del gran yo soy. Ah, es que les duele que diga que aborrezco a los que defienden los intereses de los hombres, pero no les duele que denuncio que no están defendiendo los intereses del gran yo soy. De eso no se pronuncia en nadie. Quizás los que me comentan allí también son de la misma estirpe, de los cuales se debe aborrecer. Dice, aborrezco a los ministros, entre comillas, ministros, es decir, falsos ministros, que fornican con las costumbres del mundo, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso fue el 3 de diciembre. El 4 de diciembre coloqué, aborrezco a los que dicen, así dice el Señor, y es un espíritu de adivinación que habla a través de ellos. ¿Quiénes son esta gente? Estos contumaces, estos árboles otoñales, estas estrellas errantes, estos 2 veces muertos, como dice el hermano de Jesucristo, Judas. ¿Quiénes son estos? Aborrezco a los que junto al mundo celebran el nacimiento de Tamuz. ¿Quiénes andan en esta fecha? Poniendo el famoso ese arbolito en las casas y en las iglesias, que no tienen ningún fundamento bíblico, esas tradiciones paganas. Ya estoy hasta al cansancio de hablar de estos temas rudimentarios, que de leche espiritual para bebés. Celebra el nacimiento de Tamuz cada 25 de diciembre. Ese es otro tema. Ya está el cansancio, no he hablado acerca de eso. Aborrezco a los falsos adoradores, entre comillas cristianos, que imitan al mundo con sus shows en las iglesias dormidas. O sea, prefieren defender a estos falsos adoradores antes que exigirle a su pastor, a sus líderes, aunque no me gusta usar esa palabra porque no tiene raíces bíblicas tampoco, la palabra líder, es una palabra empresarial y la iglesia no es una empresa, aunque así la han llamado y la han tenido estos obreros fraudulentos que salen por ese falso canal de Enlace TV, exceptuando, y lo tengo en la mira, a Armando Alducin, exceptuando a este hombre, exceptuándolo, por ahora, pero bueno, Dios tenga misericordia de él. Aborrezco a los falsos adoradores, cristianos, ¿como quiénes? Pues desde el año 96 lo vengo denunciando y no me cae nada de sorpresa el personaje este que le roba la canción a una bruja, a una divina, el cuán bello es el Señor, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, aparte del mensaje subliminal al revés, y me reservo el nombre de este falso adorador,
ganador de Grammys. Y más ahora que el nuevo ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dandy Yankee, ahora es cristiano y todo el mundo celebrando. No, hermano, Dios mío. Si usted supiera el plan que hay de infiltración para este último tiempo, que ya está infiltrada la iglesia, por supuesto, pero quiere más saturarla de basura, de escoria, de excremento del infierno, a los altares que se corrompen día y noche, trayendo a la casa supuestamente de Dios, a la casa supuestamente de oración, a estos detestables y aberrantes y aborrecibles, falsos vasos de deshonra, instrumentos de Satanás con apariencia de piedad. Claro está, por supuesto. Satanás se viste como ángel de luz y hace de sus demonios como si fuesen ángeles procedentes del reino de los cielos. Por el favor. Aborrezco a los masones y jesuitas infiltrados en la iglesia evangélica, que se dicen ser pastores cristianos. De eso hay un montón. Y nombre y apellido les puedo dar. Con nombre y apellido. Pero yo no quiero caer otra vez en el tema de la apostasía y porque eso ya para mí ya es agua pasada. Estoy ahora concentrado en lo que es la aparición del anticristo, de preparar a la novia del Cordero para que reciba en las nubes, en los aires, al amado Salvador que viene juntamente con las nubes en los aires para llamar a los escogidos de su presencia y arrebatarlos el jarpazo y sacarlos de la ira venidera. Ira venidera. Usted tiene que eso llevarlo al contexto del libro de Revelaciones, de Apocalipsis. La ira de Dios. ¿Cuándo se manifiesta la ira de Dios? De esa ira que nos va a socorrer nuestro Señor Jesucristo. Y ahí ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Sigamos leyendo. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira, es que el Eterno se puede deshacer de ellos, incluyendo el vaso de ira de Satanás, del ex querubín protector Lucifer. Es un vaso de ira. Él puede enjuiciarlo, encarcelarlo y mandarlo al lago de fuego inmediatamente. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Aquí está la respuesta. ¿Por qué, si Dios, siendo tan poderoso, por qué de una vez no encarcela al enemigo y vence el pecado, vence a la muerte, etcétera? De una vez, ¿por qué no lo hace? Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, por esa es la razón, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Por eso que se aborrece. A esos vasos de ira se debe aborrecer, detestar. Los que pisotean la sangre del Cordero, que la tienen como inmunda, por el amor de Dios. Entiéndanme. Y no es que yo tenga odio, o yo tenga recelo o amargura. No, para nada. Lo que tengo es celo vivo, un celo ferviente por las cosas del Eterno, por la casa de Dios. Un vivo celo, así como tipo Jeremías. Entonces dice la Sagrada Escritura: soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró ¿a quién? Las riquezas de su gloria. Las mostró
para con los vasos de misericordia, a los cuales usted y yo debemos amar porque son nuestro prójimo, son nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la imagen y semejanza del Altísimo a través de Cristo. De allí procede nuestra descendencia, procede nuestra simiente, procede nuestra semejanza. Ser el prójimo es a nuestro semejante que tienen la misma sangre corriendo por sus venas, la sangre del Cordero de Dios. A eso les place el Eterno mostrarles la riqueza de su gloria a los vasos de misericordia. Yo quiero tener misericordia de estos vasos que son débiles, que son frágiles, que pueden caer en tentación, pero yo los voy a levantar. 7 veces cae el justo y 7 veces con misericordia, con lazos de amor, lo levantará Elohim, porque los llamó y nadie lo arrebatará de sus manos, a sus ovejas, a su descendencia, a su prole, a los que redimió y compró a precio de sangre. A eso usted debe amar. Aunque falle, aunque tropiece, ámelo. Ese es su prójimo. Aunque todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón y está en el mundo, pero el Eterno sabe que ese vaso que está sucio allí va a ser limpiado, va a ser purificado, va a ser santificado, va a ser perfeccionado, así como tú y yo lo hemos sido desde que hemos sido llamados por gracia y misericordia para servirle a Él. Aunque esté en el mundo, corrompido por los placeres de esta vida, puede ser un vaso de honra, puede ser un vaso de misericordia que el Espíritu Santo sabe que le pertenece a Elohim y que te va a llevar a ti a llevarle la palabra de fe, la palabra de salvación, para que esa oveja perdida, venga al redil. Y las que están adentro, que se dicen ser ovejas y son lobos rapaces, usted, pastor, que me oye, utilice el cayado que se le dio y saque ese lobo, porque la simiente de ese lobo no es una simiente que viene de lo alto, viene del mismo infierno. Y son vasos de deshonra. Usted debe de aborrecer. Y lo vamos a ver por la Sagrada Escritura. Yo no quería hablar de estos temas. Pero cuando uno escribe, y escribe muy corto, entonces a veces se malinterpreta lo que uno escribe. Bendito sea el Creador. Porque no tienen discernimiento, porque muchos de ellos están dormidos. Claro, porque están en iglesia dormida, ¿qué más? Están dormidos también. Por eso malinterpretan lo que uno enseña y lo que uno trata de explicar por estos medios. Sigamos. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano. ¿Cómo de antemano? Desde antes de la fundación del mundo, en su presencia. Para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas, el profeta Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo. Es decir, nosotros, la iglesia gentil. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, como se le dijo a Abraham, pero eso tiene que ver en el macro contexto del plan de salvación del Padre para con el mundo,
de tal manera Dios amó a Israel. No. De tal manera Dios amó al mundo, no solamente a Israel. Escuche bien. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, escuche bien, recuerde la promesa a Abraham. Haré de ti benditas las naciones y una descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero eso era a través de Cristo, no la simiente de la carne, sino de Cristo. Escuche bien, no la promesa. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo, escuche bien, el remanente será salvo. Es decir, los vasos de honra. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Aunque por allí dice, y después de esto todo Israel será salvo. ¿Cómo es esto entonces? ¿O es el remanente o es todo Israel? ¿Será que la palabra de Dios se contradice? ¿Se contradice? Una cosa es la salvación de la vida eterna y otra cosa es, por ejemplo, ser salvado de la persecución del anticristo. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, usted lo pueden salvar de una bala perdida, de un asesinato en la calle. El Eterno lo puede salvar, físicamente hablando. Pero espiritualmente hablando, usted está muerto. Usted está muerto. ¿Se está entendiendo? Sigamos. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser. Y como Gomorra seríamos semejantes. Es decir, no dejaríamos de existir. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Cómo es esto? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, es decir, tras la ley, no por fe, sino como por obras de la ley, y nadie puede ser salvo por obras, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión, Jesucristo, piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él, en Jesucristo, no será avergonzado. Ahora sí, después de haber leído el contexto del por qué el Eterno amó a Jacob y aborreció a Saúl, vamos a ver pasajes paralelos rápidamente para no ser tan extenso, porque yo creo que leyendo todo esto está clarísimo el por qué su servidor aborrece y aborrece y aborrece este estirpe, a los cuales he denunciado ya hace 26 años atrás de ministerio, ya no, 28 ya años de ministerio. He denunciado y no dejaré de denunciar en el presente, y si el Eterno me sigue dando vida, seguiré denunciando, porque no pertenecen al reino de los cielos, no son de los nuestros. Como dice Pablo, si fueran de los nuestros, hubieran permanecido.
pero estaban allí, era para que nosotros nos diésemos cuenta que no todos son salvos. Hay cizaña y hay trigo, que ese otro texto que, madre mía, se malinterpreta cada vez que yo lo expongo. La cizaña es esta simiente aborrecible. Deja crecer los dos. Claro, el mundo y la iglesia. La iglesia está constituida porque por cizaña, no, la iglesia está constituida por trigo, hijo de luz. La cizaña está sembrada en el mundo, porque el maligno la sembró en el mundo, y el mundo ha introducido esa cizaña, esos hijos del maligno, que vamos a ver a continuación, los aborrecibles, los ha introducido encubiertamente dentro de las iglesias para manifestar sus obras infructuosas, para enseñar doctrinas de demonios en la casa de Dios y para llevar a la iglesia a una falsa adoración en la carne, con su show y espectáculo. Esa simiente caída. Pero vamos a ver esta noche. Dios mío. Tengo que leerle los textos, porque si me extiendo de esta forma, aquí amanecemos hablando la Sagrada Escritura. Vamos a buscar ahora en la nueva versión. Vamos a compartir aquí en la transmisión esta pestaña. En la nueva Biblia viva. Mira lo que dice esta versión de Romanos capítulo 12, versículo 14. Dice: cuando ella estaba a punto de dar a luz, es decir, Rebeca, dice, a dar a luz mellizos. ¿Les suena familiar eso? ¿Quién más era mellizo? ¿Quiénes más eran mellizos? Eso lo vamos a ver ahora, más adelantico. Y antes de que estos hicieran algo bueno o malo, ves que no es por obra. No es por obra. Esto no es por obra. Esto es por linaje, por descendencia, por lo que corre por las venas. Antes que hicieran algo bueno o malo, Dios le dijo: Esaú el mayor servirá a Jacob el menor. Como dice en las escrituras, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así confirmó Dios su propósito de elegir a quien él quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que la persona haya hecho. Ante todo esto, ¿qué podemos decir? ¿Es injusto? ¿Es Dios injusto? Claro que no. Siga. Bendito sea el Creador. Vamos a poner aquí ahora otro ejemplo. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 27. ¿Qué dice? Grandes multitudes iban con Jesucristo, con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí o en pos de mí, y no, ¿qué dice? Aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora bien, esta palabra aborrecer, que ahora Lucas está haciendo referencia, esa palabra tiene otra connotación. Otra connotación.
yo quiero compartir con usted esta otra información. ¿Vale? Vamos a buscar aquí para que usted pueda entender. ¿Eh? Aquí vamos a buscar la palabra clave, ¿vale? Que es, vea bien, en Romanos 13, esta palabra aborrecí de Esaú es el número de Strong, la G 3404. Este que está aquí. ¿Vale? Y es la palabra griega miseo o misos, que significa o es traducido del griego aborrecido, odiado. La hermanita esa que escribió ahí, mano, usted está odiando. Pues mire, Esaú fue odiado. Yo debo seguir las pisadas del maestro. Detestar. Ahora bien, ese es para la aplicación con respecto a Esaú. Pero el texto de Lucas, estamos leyendo, donde dice, el que no aborrece padre, madre, hermano, etc. Esa palabra tiene como extensión, seguimos leyendo, tiene como extensión amar menos. Amar menos. ¿Está leyendo allí? Entonces, tú debes amar menos a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu descendencia, etcétera, y hasta tu propia vida, amar menos y amar más a aquel que te llamó. Esa palabra, el que no aborrece a su padre, a su madre, esa extensión es aplicable, amar menos. ¿Eh? Ahí no entra la aplicación de el aborrecimiento tipo Esaú, de odiar, entre comillas, detestar, todas las que hemos leído ahora mismo. ¿Eh? Que es la palabra griega misos. ¿Eh? Entonces, por extensión, en el Evangelio según San Lucas, esa palabra aborrecer significa amar menos. Poner en primer lugar al amor al Padre Celestial. Y en segundo lugar, el amor a nuestra familia, en este caso, y hasta nuestra propia vida. Como dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Mi mandamiento es que nos amemos unos a otros. Pero ese amor tiene que ser, este tipo de amor, amor menos. Y el amor más es hacia el eterno. ¿Eh? Sigamos. Sigamos leyendo el pasaje. Estamos en Lucas capítulo 14, versículo 25 al 24. La gloria siempre será para Dios. Vamos a seguir leyendo.
Estamos en Lucas. Acabamos de leer ahorita. Grande multitud iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, ama menos a su padre, madre, mujer, hijos y hermanas. O sea, lo que quiero dejar claro es que esa palabra es utilizada en la Sagrada Escritura. Lo que pasa es que saber contextualizarla e interpretarla de acuerdo a las palabras griegas o hebreas que se esté utilizando en ese momento. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo de aborrecimiento y el por qué. Génesis capítulo 4, versículo número 5. Dice la Sagrada Escritura, el Eterno no miró, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y ya luego vemos lo que este personaje hizo con su hermano. ¿Por qué no le agradó la ofrenda de Caín al Eterno? No, algunos dicen, no, porque le estaba dando lo que le sobraba, sin sacrificio, sin nada. No como Abel, que fue lo mejor, la oveja, el corderito más gordo, etcétera, etcétera. No. Porque Dios sabe las intenciones del corazón. Y sabe que la estirpe de Caín no era benigna. La estirpe de Caín era maligna. Por eso que no le agradó ese sacrificio, o esa ofrenda, mejor dicho. ¿Por qué? Porque su corazón no era recto, no era justo, no era puro, no era santo, porque su corazón no era renovado, no era un corazón contrito y humillado. Hijo mío, dame tu corazón. Es que su corazón no le pertenecía al Eterno. ¿Por qué? Porque Caín, ojo, ¿de dónde vendría Caín? ¿De qué semilla vendría Caín? ¿De Adán o de otra semilla? ¿Quién sembró esa semilla allí? Sigamos leyendo. Vamos a buscar Primera de Juan capítulo 3 versículo 12. No como Caín, que era ¿qué? Del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Caín era del maligno. Tenía una simiente caída. Lo que pasa es que no quiero entrar en el tema de cómo realmente fue la caída de Eva, porque ya eso yo lo he explicado en otra ocasión en una de mis páginas web, Comprometidos con la Verdad, que yo tengo explicado completamente con detalle lo que ocurrió en el huerto del Edén con Eva, cómo la genética humana fue corrompida. Realmente Eva comió de un árbol, de una fruta física y por eso el Eterno juzgó al hombre severamente, ¿no? ¿Será porque pues, comiéndose una manzanita se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Por qué la desnudez? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué el pecado enfoca, la caída enfoca la desnudez? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Adán. ¿Quién? ¿Qué pasó allí? Entonces, él le dice, la mujer que tú me diste me dio de comer del árbol.
que tú prohibiste, del conocimiento del bien y el mal. Yo pregunto, si el árbol de la vida, ¿quién es? Es Cristo, ¿no? Y Cristo es una persona. Entonces ese árbol de la vida no es un árbol simbólico, figurativo. No, no, no. El árbol de la vida es Cristo. ¿Eh? Entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba en el huerto del Edén también, ¿quién es? ¿Es un árbol de esos que echan raíces, hojas y da sombra? No. El árbol de la vida es Cristo. Y el antitipo, lo contrario, es el árbol del conocimiento. ¿Quién tenía el conocimiento del bien y del mal? ¿Quién? ¿Quién sabía las dos cosas? ¿Mm? Y comió Eva de ese árbol. ¿De qué manera comió? Sus ojos fueron abiertos. Y ya esa Eva no era la misma Eva. Ahora fue a seducir a Adán. Por eso que el talón de Aquiles de Adán, desde su creación, su talón de Aquiles era la mujer. ¿Por qué? Y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Si era perfecto Adán, era perfecto en todos los sentidos. ¿Qué necesidad tenía Adán? Sí, tenía relación directa con el Padre, ¿eh? Era perfecto. Pero solamente había una cosa que no podía hacer ni con el Padre, ni con los animales, ni consigo mismo, ni con otra especie. Lo único que no podía hacer Adán era tener relaciones sexuales. Por eso te haré ayuda idónea. Ayuda en ese sentido. Porque Adán era perfecto. ¿Qué ayuda iba a necesitar Adán? De que si era perfecto. La única ayuda era la parte sexual. Y no voy a decir, y no estoy haciéndole entender a usted, si su mente es carnal, es que, no, está diciendo que las mujeres simplemente somos un instrumento sexual. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que las mujeres fueron diseñadas y creadas para que el hombre pudiera reproducir la imagen de Dios aquí en la tierra. Y para poder tener satisfacción en esa área que no era satisfecha por nadie, ni por nada. Entonces, la serpiente, sabiendo eso, sedujo a Eva, la sedujo, introdujo una semilla corrupta en ella, inmediatamente lo envía hacia Adán, que ya venía Eva caída, ¿eh? Y no sé hasta qué punto Eva es salva, no lo sé, espero que sí. Y Eva fue el instrumento que Satanás usó para derribar a Adán, sexualmente hablando. Inmediatamente Adán conoció a Eva, es decir, tuvo relaciones sexuales con Eva e introdujo su semilla también allí. Por eso que el mayor es Caín, porque primero Satanás, y ojo, para los que se van a escandalizar, ojo, Satanás es espíritu, sí, pero ellos tienen la facultad de tomar forma humana. Caso, ejemplo, en Sodoma y Gomorra, los ángeles que visitaron a Lot, la gente de Sodoma y Gomorra querían tener relaciones sexuales con ellos. ¿Sí o no? Génesis capítulo 6 te lo demuestra. Los hijos de Dios que dicen allí, los hijos de Elohim que dicen allí, no son los Ben Elohim, no los Ben Adán en el hebreo. Si fueran los Ben Adán, era la simiente de Set. Pero ahí dice los Ben Elohim, es decir, los hijos de Dios, los ángeles. Y en el capítulo 6 te lo demuestra. Que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, con las hijas de los hombres. Y tuvieron los Nefilim, los hombres de renombre, que eran gigantes sobre la tierra. Su genética era corrupta. Y no voy a seguir más extendiéndome allí. Y hay mucha información allí. Del mundo preadámico y ni hablar de eso. Hasta que amaneceríamos. Lo que quiero dejar claro
que este su servidor aborrece, y te lo voy a decir claro y resumidamente, aunque me faltan otros textos más, aborrece. ¿Tú sabes quién aborrezco yo? Y deberías tú también aborrecer a la simiente del maligno, al linaje de la serpiente. Esos son los infiltrados. Esos son los falsos adoradores. Esos son los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos evangelistas, los falsos hermanos, las cizañas, los henos, las hojarascas, los vasos de deshonra, los cerdos, los perros, como lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. La puerca lavada, aunque la lave 7,000 veces, va a ir al cielo, se va a revolcar, porque esa es su naturaleza. El perro vuelve a su vómito, lo dice el apóstol Pedro. Generación de víboras, dice el Señor Jesucristo, y dice Juan el Bautista. ¿Quién nos enseñó a escapar del castigo eterno? Generación, genealogía, no solamente de tiempo, de ese momento, no, es de genealogía, esa generación de víboras que entregó al maestro. Y lo vamos a ver. Vamos a seguir leyendo rápidamente. Vamos para San Juan, capítulo 8, versículo 38. ¿Qué dice? Yo hablo, Jesucristo, lo que he visto acerca del Padre. Y vosotros, refiriéndose a los fariseos, a esa generación de víboras, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Y no te está haciendo referencia de Abraham. ¿Quién era el padre de los fariseos? Padre, tiene que ver con semilla, con descendencia. Los fariseos eran descendientes de la serpiente. Pero ahí, entre esos vasos de deshonra, estaba un Nicodemo, que lo sacaron con pinza. Lo sacaron con pinza y le enseñaron, mira, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Ahí estaba con pinza sacado. ¿Tú sabes quién? Saulo de Tarso. Fariseo de fariseo. Pero no era vaso de deshonra. Estaba con los vasos de deshonra, pero no era vaso de deshonra. Porque cuando fue llamado, fue transformado. Y el alfarero dijo, ojo, ese vaso apártamelo para mí, porque es un vaso de honra, que yo lo voy a usar para mi gloria, para mostrar mi poder a través de su debilidad. Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu fragilidad, en tu debilidad, vaso de honra, porque es un vaso de barro, pero de honra. Entonces, esos fariseos, aún Jesucristo muestra amor por ellos al interceder ante el Padre diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero esa intercesión ante el Padre no hubo efectividad porque el corazón de ellos era maligno. Esa intercesión era para que el mismo Señor Jesucristo no actuase con ira, con sed de venganza contra los fariseos en ese momento, que podría haberlos a ellos pulverizado. Se lo dijo a Pedro, mete tu espada en tu vaina. Tú no sabes que yo puedo pedir al Padre que envíe una legión de ángeles para que me defienda. Entonces, cuando intercede por ellos, es para mostrarnos a nosotros la grandeza de su gloria y su majestad, de que él, a pesar que había sido expuesto públicamente como un malvado malhechor, en medio de dos ladrones, delincuentes, aún así, siendo el justo expuesto como si fuera un malhechor, fue contado entre los malhechores, dice la Sagrada Escritura. Aunque no formaba parte de los malhechores, él extendía la misericordia. Pero ellos rechazaban la misericordia. ¿Por qué? Porque no pertenecen al reino de los cielos. Entonces,
era para demostrarnos que aún tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Eh? Pero le llamó serpientes, víboras, escorpiones, a esos mismos. ¿Eh? Sigamos leyendo. A los que eran hijos del padre del maligno, que lo dice aquí la Sagrada Escritura. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois, que lo dice clarísimo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso hay que aborrecer. Aborrecer. ¿Eh? Pero eso sí, sin guardar rencor. Porque no podemos permitir que nuestro corazón crezca raíces de amargura. ¿Entiendes? En contra de este estirpe del maligno que nos hace la guerra, que nos persigue. ¿Eh? Entonces, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es tenerlo identificados. Es para eso, para tenerlo identificado. Y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Eh? Caín mató a su hermano Abel. Por eso que Caín era hijo del maligno, porque era homicida. ¿Eh? Dice, y no ha permanecido en la verdad. Satanás nunca ha permanecido en la verdad. Esta gente tampoco. Pruébela con la verdad. Pruébela. A estos falsos maestros, enfréntelos con la verdad. ¿Eh? Para que vean que no van a permanecer en la verdad. Van a tratar de desvirtuar la verdad, diluir la verdad, leudar la verdad con su sabiduría humana, que es terrenal y diabólica. Porque no hay verdad en él y en ellos, en su simiente. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este es el padre de los fariseos. Sigamos leyendo. Juan capítulo 6, versículos 70 al 71. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 discípulos? ¿Y uno de vosotros es diablo? ¿A quién está haciendo referencia? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Están viendo? Que pueden estar entre nosotros y son hijos del maligno. Jesucristo sabía quién era Judas. ¿Por qué no lo desechó inmediatamente? Porque tenía que cumplirse las escrituras. Judas era un instrumento demasiado importante en el marco profético de todos los acontecimientos. Si Judas no entrega al Mesías, el Mesías no hubiese muerto. Y nosotros no hubiésemos tenido la esperanza de gloria, de ser salvos por fe y por gracia. Entonces, Judas, siendo un vaso de deshonra, fue utilizado tipo faraón, fue utilizado el faraón para que la gloria de la resurrección de Cristo se llevase a cabo. Entonces, Judas Iscariote era aborrecible, era detestable, pero ¿qué? Hasta Cristo permitió que le diese un beso en la mejilla, sabiendo que era el traidor de Judas. Que Judas, mire cómo lo llama a Judas. Mire cómo lo llama a Judas. Juan capítulo 17 a 12, versículo 12. San Juan, capítulo 17, versículo 12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿A quién se refiere? A Judas Iscariote. ¿Se está entendiendo? Y lo amó para no tener rencor contra Judas, pero lo aborreció a la misma vez. ¿Por qué? Porque no era de su descendencia, era descendencia del maligno, hijo de perdición. ¿Y a quién más se le llama hijo de perdición? ¿O es acaso que usted va
al otro que llaman hijo de perdición en 2 Tesalonicenses, que ahorita lo vamos a ver. Y todo esto es para que la escritura se cumpliese. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo, no vendrá. El arrebatamiento no ocurrirá, escuche bien, sin que antes venga la apostasía, número 1, y ya estamos en apostasía, y número 2, se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquellos sentimentalistas que me caen encima diciendo, no, pero usted no puede amar a su prójimo, porque lo aborrece. Usted va a amar al anticristo. ¿Usted ama al anticristo? ¿O aborrece al anticristo? Pregunto. Yo lo amaría en el sentido de no tener rencor contra el anticristo. Llega el momento de cortarme la cabeza, si es que me llegase a atrapar en medio de la gran tribulación. Pero lo tengo que aborrecer. Un enemigo, un emisario de Satanás directamente. Es aborrecible, es detestable. Esto no es amar menos, no. Esto es aborrecer en pleno. Al anticristo y a toda la simiente del maligno que están diseñados y han sido enviados para destruir la obra del Rey Eterno. Como zorras se introducen en la viña del Señor. Eso hay que sacarlos, eso hay que expulsarlos, eso hay que llamarlos por su nombre. Hay que tener misericordia. Ay, a ver si Dios los transforma. No, es que no son de los nuestros. No son de los nuestros. Usted tiene que tener discernimiento de espíritu para que me pueda entender por el amor de Dios. Por eso que el buen sembrador no siembra la semilla en pedregales, ni en el camino, ni en espino. Siembra la buena semilla en la buena tierra. Que ese es el remanente fiel del Eterno. Llámese judío, llámese gentil, pero que han nacido de nuevo, el remanente del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo. De los vasos de misericordia. Entonces, yo creo que tengan claro el por qué yo digo aborrezco. ¿Ya me están entendiendo? Aborrezco la simiente del maligno. Llámese falsos apóstoles, falsos maestros, llámese Dante Hebel, llámese Cash Luna, llámese Guillermo Maldonado, llámese las falsas adoradoras estas, que hasta el nombre se me olvida, de lo aborrecible que son. El falso adorador de Marco Huy, de Jesús Adrián Romero, de Alex Campos, etcétera, etcétera. Tengo 28 años ya administrando acerca de todos estos lobos rapaces, vestidos con piel de oveja. Aborrecibles son. Y todos los que siguen Enlace TV, y son imitadores, unos clones de imitadores, predicadores de estos falsos obreros, también son aborrecibles. Todos. Me da igual que usted se llame de sana doctrina. Usted no es de sana doctrina. Si usted sigue a esos obreros fraudulentos del estirpe, de la simiente caída de Luzbel, que sale por Enlace TV, usted no es un vaso de honra, no es un vaso de misericordia, no está bajo la sombra del Omnipotente. Usted no es linaje escogido, no es sacerdocio ni linaje santa, ni nación santa, ni linaje escogido del Señor. Linaje escogido, no lo es. No es un real sacerdote, no lo es. Y por eso que yo me enfrento a usted. Por eso que cuando yo iba a la iglesia me enfrentaba a los obreros fraudulentos, a los falsos pastores, y me excusaban, por supuesto, porque se han adueñado de la viña del Señor. Pero si el Eterno me vuelve a enviar con la espada desenvainada a ir por las iglesias como lo hacía en antaño, durante todos estos casi 30 años de ministerio, iré, pero el tiempo se acabó. Esto ya se acabó. Hay que prepararse para huir a los montes. Huir y preparar ese lugar, como lo vengo diciendo desde 2020. Usted mira, pero ¿qué hace ahí? Yo estoy preparando todo.
preparando todo. Y ahora en 2024 se va a intensificar muchas cosas más. Está a la vuelta de la esquina todo. Todo. Y el 23 de diciembre, cuando exponga el tema, ¿quién es el jinete del caballo blanco del Apocalipsis capítulo 6? Usted dirá, oye, es que esto ya está listo. Y ahí vamos a extendernos un poco más. Voy a hablar con detalle, con Biblia en mano. Y le anticipo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, el primer sello no es el anticristo. No es el anticristo. Y se lo voy a demostrar a la luz de las escrituras. No es el anticristo. Ya verá usted quién es. La gloria es para el eterno. Siempre será para el eterno. Que por su gracia y misericordia me da iluminación de su palabra ya revelada e inspirada y plasmada en la Sagrada Escritura. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar en sintonía. Gracias por estar hasta el final en esta exposición, en esta breve exposición inesperada de este tema titulado ¿Es bíblico aborrecer? Espero que se haya aclarado el tema y los que hayan tenido dudas le haya servido de bendición, y aquellos que me han contradecido, si no son de la estirpe de la simiente caída, sino que estaban aturdidos porque no han sido alimentados bien en la casa supuestamente de oración donde usted asiste, entonces se le perdona. Y bienvenido a la batalla. Bienvenido a este remanente que se guarda para Cristo y que seguirá firme hasta el final, hasta su gloriosa venida. Le pido la oración por mí, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, que Dios nos mantenga unidos, que Dios nos mantenga en un mismo sentir y sobre todo que nos mantenga preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Y que estos que están aquí, este que está aquí, tiene sus horas contadas, tienen sus días contados. Muy pronto el Eterno juzgará al gran hermano, como diría George Orwell, en su novela distópica de 1984, que le recomiendo leer. Está pasando. Está pasando. Dios le bendiga, Dios le guarde. Viviremos y venceremos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se les quiere y se les aprecia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Hasta el 23 de diciembre. Hora entre 7 y 8 de la noche. Hora de Venezuela. Entre 7 y 8 estaremos al aire. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esté pendiente. Un abrazo. Se les aprecia.